Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y en este episodio muy especial no me está acompañando mi linda esposa porque anda un poco enferma. Entonces hoy tengo el placer de poder grabar con unos amigos. Uno que ustedes ya lo han escuchado es el hermano Álvaro, y hoy nos encontramos también con su linda esposa Hermana Margarita. Hermana Margarita. Hermana Maggie. Hermana Maggie. ¿Prefiere Maggie o Maggie? Maggie, ok. Ajá. Voy a decir Maggie y Álvaro. Entonces, hoy tengo el placer de poder, grabar en su casa de ellos. Gracias por permitirme venir a acompañarlas aquí con ustedes. Y que tenemos ahora a la esposa de Álvaro. Y esta semana vamos a grabar y hablar acerca de el capítulo 11 hasta el 15 del primer Nefi en el libro de Mormón. Y como ya han escuchado en los episodios previos, estuvimos hablando acerca del árbol de la vida, la visión que tuvo Leí. Y esta semana estamos estudiando, pues básicamente la visión de Nefi. Porque Nefi vio muchas cosas después de preguntarle a Dios que él quería saber lo que su padre había visto. Entonces vamos a tocar cada capítulo este día, esta noche con ustedes. Y hay mucho para cubrir. Hay muchos detalles que tal vez no vamos a entrar y exponer, pero queremos que ustedes y nosotros y todos que estamos escuchando y estudiando hoy, que nos podamos enfocar en Jesucristo y dónde se encuentra Jesús en las Escrituras. Y algo muy interesante es que vamos a leer que Nefi, a escuchar la visión de su papá acerca del árbol de la vida, no fue y se puso a adorar un árbol, ¿verdad? No fue, yo creo en este árbol que mi padre vio, pero él creyó las palabras de su padre, pero creyó en Jesucristo, en un Mesías que un día iba a venir. Y es lo que vamos a ver en estos capítulos. Pero antes de comenzar, quería darle ese tiempo a mis amigos aquí para que se puedan presentar. Álvaro y después Maggie. Ya nos habíamos conectado con la audiencia de este hermoso programa en la cual se reflexiona acerca de las verdades del Evangelio y específicamente, ¿no es cierto?, la misión que tenemos nosotros al recibir a nuestro Salvador Jesucristo en nuestras vidas, cuál es la promesa que Él tiene para nosotros, para nuestra futura vida, por la cual nosotros nos tenemos que preparar en esta tierra. Así que nada, este va a ser un capítulo bastante interesante, harto que estudiar, y espero que ustedes, todos nuestros amigos que van a escuchar, puedan reflexionar y atesorarlo en sus corazones. Sí, bueno, mi nombre es Maggie, yo soy de Chile. Llevo acá 3 años en Utah. Y me gustó mucho esta oportunidad de compartir el Evangelio a través de este programa. Creo que nos ayuda a compartir las experiencias que hemos tenido al leer las Escrituras, al leer el libro de Mormón, el cual testifica de Jesucristo. Y poder compartir también lo que Nefi deseaba saber y preguntar al Señor. Nos muestra que nosotros también tenemos la oportunidad de consultar al Señor, recibir revelación y a través del Espíritu las respuestas que necesitamos en nuestra vida. Así que gracias, hermano Iván, por la invitación que tenemos hoy y por la iniciativa suya de compartir el Evangelio con muchos de nuestros hermanos y amigos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿comenzamos? ¿Listos? Comenzamos. Porque no hay mucho tiempo y quiero ir a dormir. No, broma. Bueno, para que ustedes sepan, estuve estudiando yo casi toda la semana y escuchando. Pero antes de llegar me tomé como unas 2 horas para leer el 11 hasta el 15. Y eran como 4:30. Uy, no voy a terminar. Apurado. Apurado. Sí, no es que yo lo había escuchado, pero estaba tomando apuntes y como subrayando
claro que ya todo es digital, entonces no sé si subrayar o no sé, ¿verdad? Pero estaba ahí subrayando algunos puntos que quería hablar. Una de las cosas que me fijé, que tal vez vamos a ver mientras que leemos, es que el ángel en la visión al Nephi le dice, mira, muchas veces, mira, y después Nephi, y miré. Ajá. Y está buscando, pues, de dar varios recursos con respecto a este mire, o mira, o este llamado del ángel, mira. Y no puedo encontrar yo nada con respecto a esa parte, pero se me hizo a mí significante que el ángel tuvo que decir muchas veces, mira, y Nephi yo miré. Y pues, fue como una guía para Nephi durante toda la visión. Pero ¿qué piensan ustedes con respecto a esa parte de el ángel diciendo, mira, y él dice, yo miré? No sé si es importante, pero para mí se me hizo como interesante ver. Ajá. Yo pienso que a veces vemos las cosas, pero no nos detenemos. Y tal vez el ángel quería que él no solamente mirara, sino que tal vez pusiera la atención en lo que el ángel quería mostrarle en ese momento. Entonces nos muestra a nosotros también que tal vez muchas veces leemos las escrituras o sabemos de algún conocimiento, pero no nos detenemos a pensar, a meditar, a encontrarle un significado más allá de solo una mirada ligera. Hermana, Ajá. ya me abriste la mente. Sabes que a veces las mujeres son más sabias que las otras que ven. Nunca lo pensé de esa manera. Porque en los años pasados yo he leído esos capítulos del primer Nephi muchas veces. Varias veces en la misión, varias veces antes de la misión, en el instituto, en seminario. Pero nunca hice lo que el hermano dijo, que me detenía realmente a mirar y a ver qué es lo que estoy leyendo. Porque como es la visión es tan larga, hay muchos detalles, uno tiene la tentación de, ok, voy a pasar esta parte rápido y claro. seguir con la historia. Por la otra página. Ajá. Ajá. Y entonces lo que yo hice hoy es que, ok, me voy a detener y realmente ver qué es lo que está pasando en esta visión, porque si no perdemos muchos detalles. Y me imagino que tal vez por esa razón el ángel dice, mira, para que pondría atención. Uh-huh. Porque Nephi vio muchas cosas que también le dolió el corazón. Y lo que vamos a estudiar. Pero gracias, hermano. No sé, hermano Álvaro, ¿querías comentar algo con respecto a eso? La verdad que cuando uno hace un análisis en detalle de esta situación, y si nosotros nos logramos imaginar ese instante, ese momento en el cual Nephi tiene este trance donde, ¿no es cierto?, el ángel le comienza a mostrar la visión, ese mira puede haber sido por varios motivos. Uno de los motivos, como el que decía mi esposa, y tal vez la emoción de Nephi de estar en presencia primero de un ángel, que no era menor. Uh-huh. Segundo, como tú decías, Iván, la cantidad de imágenes que el ángel estaba presentando, de situaciones, y tal vez donde él no iba entendiendo, y es por esa razón que el ángel, a su vez que le anuncia en cada momento, mira, Uh-huh. y por ende el ángel le dice, yo te voy a explicar lo que aquí tú estás viendo, pero es una instancia en que el ángel quiere que Nephi se concentre. Uh-huh. En el detalle. Claro, para Ajá. que él pueda, ¿no es cierto?, poder explicar después lo que a sus hermanos, digamos, a los demás. Uh-huh. Y no sé si ustedes han visto el video del libro de Mormón con respecto a este capítulo. ¿La visión? Es uno de los videos del libro de Mormón que han sacado de la iglesia. Y se ven en la video que pasa de visión, Sí. de parte y parte. Sí. Y si yo estuviera en esa situación, yo estaría, Claro. ¿qué? Pasa todo tan rápido en un par de momentos. Porque vio Uh-huh. años o décadas Ajá. de historia. Sí, así es. Entonces, interesante. Bueno, quería comenzar con esa parte de mira, porque a veces nosotros en las escrituras no hacemos eso, no realmente nos detenemos a ver. Y como dije antes, perdemos a Jesús a veces en las escrituras, perdemos a Jesús en las historias. Porque hay muchas historias en el libro de Mormón y son historias bonitas, pero no paramos a ver dónde está Jesús, dónde está Dios. Y solo pensamos, es una linda historia, está bonito, pero no, ¿dónde está Jesús?
pero si nos paramos, ahí vamos a encontrar a Jesucristo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 11. Hermano Álvaro, ¿le gustaría leer el primer versículo? Okay. Dice, pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado, reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Okay. Ahí quiero parar. Le dije a mi esposa, hay muchas cosas donde podemos pararnos y hablar 20, 30 minutos. Y este es uno de los versículos donde podemos quedarnos hablando mucho. Primeramente, el proceso que Nefi toma para poder conocer por sí mismo es un proceso que cada uno de nosotros debemos tomar y que muchas veces no tomamos. Especialmente yo digo, investigadores no lo hacen, aunque le pedimos que no lo hacen. Y le voy a como explicar qué es lo que yo veo aquí. Y ahora ustedes pueden comentar si ven otra cosa. Pero primero vemos que Nefi tuvo el deseo de conocer todo lo que su padre le había explicado, lo que había contado en su visión. Luego dice que él creyó que el Señor le haría saber todo lo que él quería saber. Entonces él tuvo el deseo y tuvo fe que el Señor le iba a mostrar si lo pidiera. Ujú. Y después dice, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto. Y esa es la parte que muchos no hacemos, que no reflexionamos. Reflexionar. Muchas veces leemos, creemos, pero no reflexionamos. Y esa es la parte que muchas personas luchan con hacer, de realmente estudiarlo en su mente, meditar y luego ya preguntar a Dios. Muchas veces deseamos, creemos y preguntamos, pero no estudiamos en nuestra mente. Pensamos que Dios va a revelar así nomás porque le pedimos si tenemos fe. Pero Dios también quiere que nosotros hagamos nuestra parte en pensarlo en nuestra mente, estudiarlo y buscar como los facts, como dicen en inglés, ¿verdad? Y José Smith hizo esto. Si ustedes ven la historia de José Smith, él tiene deseos de saber, él estudia la Biblia y dice que y medita por muchos días, no sabemos cuánto tiempo, pero no se dice que fue inmediatamente a la arboleda. Dice que reflexionó por mucho tiempo, que dice que le llenó su corazón tanto que quería saber, se puso a pensar mucho y después fue a preguntar a Dios. Y muchas personas que han tenido visiones ha sido de esta forma. No sé qué piensan ustedes. Sí, es como tú decías antes, a veces leemos las escrituras. Por ejemplo, estamos leyendo el libro de Mormón, pero queremos pasar rápido al otro capítulo. Pensamos que mientras más avancemos es mejor. Pero también muchos líderes nos han enseñado que tomemos un tiempo para reflexionar. A veces es mejor leer un capítulo o un versículo si es necesario y tomarnos el tiempo ese como de analizarlo, reflexionar en nuestro corazón, en nuestra mente, analizarlo. Y luego ya, como dices, detenerse y preguntar al Señor. Entonces, ahí está la clave, justamente de lo que tú estás leyendo. Lo que le pasó a Nefi es lo que nos puede pasar a nosotros también. Leer las escrituras, reflexionar y luego preguntar al Señor. Ahora, el capítulo 1 tiene 2 puntos bien importantes, porque primero dice, y creyendo en el Señor que podía hacérmela saber. O sea, la reflexión es el resultado de que yo estoy convencido de que Dios sí me va a escuchar. Entonces, así como tú decías que José Smith reflexionó, pero José Smith lo más probable que reflexionó porque él estaba convencido de que Dios le estaba escuchando. Nefi dice eso, dice, o sea, después que escuchó a su padre y entendiendo que Dios sí está conmigo, me puse a reflexionar en lo que mi padre me contó. Y entonces es ahí que, como tú dices, lo más probable, estas personas, todos los próceres, los grandes profetas a nivel de la historia, cuando nosotros hacemos un análisis reflexivo, nos damos cuenta que ellos han estado en una
condición especial reflexionando en pos de Dios. No es de la noche a la mañana. O sea, ha pasado mucho tiempo. Tenemos el caso de Moisés, Aarón y otros grandes. Y así como aquí, Nefi, esa es la condición para que finalmente, entregados en el Señor, nosotros podamos ser arrebatados en el Espíritu y tengamos, ¿no es cierto?, la revelación que necesitamos para nuestra vida, en nuestro caso particular. Exacto. Y Nefi enseña este mismo principio a sus hermanos al final de los 5, porque ellos no hicieron este proceso. Ellos dicen, bueno, Dios no me va a saber. Claro, no nos contesta a nosotros. Ajá. A veces pensamos nosotros que no somos dignos que Dios nos enseñe esos misterios. Y ni son misterios porque están en las Escrituras. Pero a veces no pensamos que, bueno, si yo pido, Dios no me va a contestar. Soy pecador. Y muchas personas, yo digo, que están buscando la verdad, tal vez tienen esa mentalidad, pues, yo soy pecador, Dios no me va a contestar mis oraciones. Yo no sé. Yo no sé por qué muchas personas se alejan de la iglesia después de estudiar mucho tiempo y preguntar. Pero yo digo, está faltando algo en su proceso de ellos. No sé si es que no están orando, tal vez no están reflexionando o tal vez no están viviendo las leyes de Dios. Algo falta en su proceso de Dios que después muchos dicen, yo ya oré, ya yo estudié y no siento que esa es la iglesia verdadera y me voy. También puede ser la falta de fe. Como decía Álvaro, para pedir al Señor, o sea, Nefi tenía la fe de que el Señor le iba a contestar. Y como dices tú, a veces, antes de preguntar ya tenemos las excusas. No me va a contestar a mí, como decía el hermano, a mí no me habla, o tal vez yo no soy digno para eso. Entonces, aparte del deseo, tenemos que tener la fe de que sí el Señor responde nuestras oraciones, de que nos escucha. Entonces, después de haber hecho eso, como leer las Escrituras, tomarse un tiempo para reflexionar y meditar, también en nuestro corazón debe haber el deseo de preguntar al Señor, pero el deseo de saber con certeza que Él nos va a contestar a su tiempo y a su manera. Es cierto, y es al tiempo. A veces queremos todo así rápido. Ajá, sí. Queremos orar y que la respuesta venga ya. Entre paréntesis, hemos escuchado, bueno, nosotros hemos estado en un proceso bien lindo, vivimos un día sábado muy especial para nuestras vidas como matrimonio y escuchamos muchos discursos. Sí, muchísimo. Quería comentar un discurso, el elder Woodruff, el que habla de las hermanas. Me parece que sí. Sí, que él habla, no me recuerdo bien, que fueron muchos discursos que escuchamos el día de ayer. Y si es el elder Woodruff, que bien, hablaba de que él se encontró que en la iglesia hay más hermanas que hermanos que aceptan al Señor en su plenitud. Y él, cuando estuvo en la estaca, como presidente de estaca parece que era, y recibía a las hermanas le decían un pedido, que por favor orara por su esposo, porque él decía, ¿qué le puedo ayudar? Por mi esposo. Entonces él veía que habían muchos matrimonios en los cuales ambos miembros de nuestra iglesia, ellos no estaban alejados. Entonces, y siendo, ¿no es cierto?, teniendo este sacerdocio que no es menor, es relevante, lo hemos entendido ahora, que muchos discursos escuchamos sobre el sacerdocio y la importancia de ello, no solamente para la iglesia, sino que para nosotros como personas. Entonces, si eso ocurre, evidentemente, yo le decía a mi esposa, cuando Cristo venga a buscarnos, vamos a encontrar más hermanas en el cielo que varones. Si nosotros vemos en nuestro barrio, ¿cuántas hermanas casadas con su matrimonio, ambos miembros de nuestra iglesia, y resulta que solo ellas asisten? Entonces, ¿qué falta ahí? Falta la reflexión que Nefi tenía. Nefi dice ahí, y no solamente su comentario de él, sino que él nos está diciendo a nosotros, hey, reflexionen. Exacto. Muchas gracias por compartir eso. Entonces vemos más adelante, bueno, Nefi comienza a tener esta conversación con el Espíritu y le pregunta, pues, ¿qué deseas tú? Y pues él dice que quería deseo ver las cosas que el Padre vio. Exacto. Ahora, algo interesante es que el Espíritu se va y viene un ángel y comienza la visión.
No sé mucho con respecto a por qué el espíritu se fue y vino un ángel, pero en mi opinión, y no es importante, ¿verdad? Es solo en mi opinión, pero yo digo, Nefi quería saber la interpretación de la visión. Entonces un ángel puede hacer eso. Pero tal vez el espíritu quería saber si Nefi realmente quería probar el fruto del árbol, en vez de ver la interpretación. Como más a profundo, como el fruto representa el amor de Dios, a Jesús. No sé mucho con respecto a eso. No es un detalle importante, pero se me hizo interesante que el espíritu se fue y vino un ángel al mostrarle la visión. Yo digo que si el espíritu comenzó, podría haber terminado la visión, ¿verdad? Termina lo que comenzaste. Pero tal vez el espíritu está buscando otra respuesta a lo que Nefi dio. No sé. Mira, No es importante. Yo digo, pero es interesante. yo creo que la respuesta la encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, cuando viene el capítulo 1 me parece mucho, en el día del Pentecostés. Yo creo que ahí está la respuesta, porque viene el Espíritu de Dios y entrega lenguas de fuego, ¿no es cierto? Y eso es todo, porque el Señor les había dicho que iba a dejar un consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces, en el día del Pentecostés, cuando están todas las diferentes naciones reunidas ahí frente a los apóstoles, viene el Espíritu Santo y como bolas de fuego dice que ingresa en cada uno, y ellos comienzan a hablar los idiomas de cada una de las naciones que estaban representadas ahí en la gente. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes hablaron? Los apóstoles. ¿Quién le entregó el Espíritu Santo? El poder de lenguas, el don de lenguas para que ellos, y que fue la razón por la cual la gente dice, oye, ¿cómo hablan en mi idioma si estos son unos simples pescadores? O sea, hablaban las diferentes lenguas. Entonces yo creo que acá el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, hace que Nefi entre en el trance, ¿no es cierto?, lo lleva ahí a raíz de que Nefi estaba reflexionando, y posteriormente viene el ángel que es el encargado de mostrarle y explicarle la visión. Uh-huh. Sí, porque dice, fui arrebatado en el espíritu. Claro. O sea, no está en cualquier posición, no es que estaba conversando con el espíritu y se quedó en la misma estática, Claro. sino que él dice, fui arrebatado. Por lo tanto, ocurre algo especial y ahí seguramente viene el ángel Uh-huh. a la segunda parte, que es ella mostrarle la visión y explicarle también. Entonces el espíritu nos prepara. El Espíritu es el encargado de prepararnos cuando nosotros estamos en el punto de reflexión más íntima con el Señor. Mira, ustedes me están enseñando a mí cosas. Okay. Ahora comenzamos con la visión, ¿verdad? Y ya vimos que bueno, el Espíritu Santo está feliz porque Nefi cree, ¿verdad? Nefi, tú eres bendito porque crees en el Hijo más alto, por lo tanto verás las cosas que has deseado. Y como les dije, él no creó este simple árbol, este símbolo. Ajá. Porque el árbol es un símbolo. Claro. ¿Y el símbolo para qué? Dios, Jesús. Y por eso el Espíritu está súper feliz que, wow, tú crees en el Hijo de Dios y ahora vamos ahí con todo, te voy a mostrar todo. Y ahí comienza con el primer mira y miró, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué fue la primera cosa que vio? Vio a María. Vio que a virgen, que era sumamente hermosa y blanca. Y después le pregunta a Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contestó Nefi, una virgen más hermosa y pura de toda otra virgen. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Yo cuando estaba en seminario, cuando yo escuché esta pregunta por la primera vez, no sabía qué era condescendencia, ni sabía cómo pronunciarlo. Ahorita lo pronuncié por suerte. Ustedes al leer este versículo, cuando ustedes lo leyeron por la primera vez, ¿comprendes la condescendencia de Dios? ¿Qué pensaron ustedes con respecto a esa pregunta aquí? Me imagino que ustedes son más inteligentes que yo. Me imagino que ya sabían qué significa condescendencia. No te creas. Yo no sé si estoy equivocada, por eso no quiero asegurar. No sé si al referirse a la condescendencia de Dios se refiere a toda la gente, toda la gente que iba a nacer posteriormente. Pero no estoy tan segura, no sé. Mira, leamos bien el versículo donde aparece eso.
Es el 16. 16, mira, dice. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Cuando nosotros vamos mire, veamos el tema de la condescendencia. Primero tenemos que explicar lo que significa condescendencia. Dice, condescendencia es la acción y efecto de condescender, acomodarse al gusto o la voluntad de alguien por bondad o indolencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de condescendencia en relación a lo que ahí que dice, y le contesté, una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen, y me dijo, ¿comprende la condescendencia de Dios? Tiene que ver con lo que significaba María para el Señor. ¿Ya? Ujú. Si era condescendiente. ¿Sí? ¿Tú eres condescendiente con nosotros? Sí, por eso estamos juntos nosotros. ¿Te fijas? Ujú. Entonces cuando le dice a Nefi, ¿entiendes esa condescendencia? ¿Entiendes el compromiso que había ahí? La unión que había ahí. ¿Te fijas? Entonces, a eso se puede referir específicamente a el estatus de María con relación a Dios. Y hablando de Dios el Padre, no Dios el Hijo. Exactamente. Acordémonos que María era especial entre las vírgenes. O sea, no era la única virgen. Escogida. Claro, no era la única virgen que había. Dice, eran muchas mujeres vírgenes, pero ella era condescendiente con Dios. Era especial para En él. especial. Yo he escuchado, o leí, no sé dónde lo leí, pero dice que María fue escogido de antes, antes de venir. Sí, claro. De siendo unas mujeres, espíritus mujeres poderosas para poder llevar a cabo parte de la obra de Dios. Ahora, todo lo que vamos a leer en este capítulo 11, pero no tarda mucho, se va a tratar con respecto a esta condescendencia. Y la condescendencia no es simplemente del Padre Dios, pero Dios Hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que Él pasó para poder condescender. Descender. Entonces, leemos el 17. Y esta respuesta, aquí hay otro versículo que podemos hablar mucho, pero hermana, ¿lo podrías leer el 17? Y le respondí, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Le tengo una historia para contar. Ay, Cuando yo recibí mi misión, yo era ya misionero, ya había leído la escritura, la Biblia, pero sabes que había muchas cosas que yo no sabía todavía. Y muchas personas dicen, oh, los misioneros retornados saben todo. Falso. No sabemos todos. Sabemos lo básico para poder predicar lo simple. A las personas que hay que mantenerlo simple. Yo no sabía mucho de doctrina profundo y no hay doctrina profunda, es un dicho. sí. No sabía mucho de la historia de la iglesia, cosas así, no sabía. Entonces un día salí con los misioneros, ellos tuvieron una lección con un testigo de Jehová. Ahora, los testigos de Jehová, yo digo que son muy sabios en muchas cosas. Se saben las escrituras de memoria. Entonces yo estoy ahí con los misioneros y el Señor comienza a hacer muchas preguntas. Y me mira a mí y me comienza a hacer 1000 preguntas. Hizo 1000 preguntas, ni recuerdo las preguntas que me hizo. Y me quedé pensando a ver cómo le voy a responder a ese Señor. Y me vino a mi mente esa escritura. Y le dije al Señor, le miré a los ojos y le dije, yo no sé todas las cosas, pero yo sé que Dios ama a sus hijos. Por eso te salva. y me quedo mirando y ya no dijo nada más. Y terminamos la lección y nos fuimos. Yo dije, gracias Dios, porque no sé cómo iba a contestar esas preguntas. Pues son aprietos. Me hizo aprietos. Lo que quiero llegar es que nosotros como miembros y personas está bien no saber todas las cosas. Porque a veces no es necesario saber todas las cosas. Lo importante es saber quién es Dios, quiénes somos, de quiénes somos, ¿verdad? Y cuál es nuestro propósito. Lo demás vendrá con el tiempo. ¿Verdad? Las respuestas vendrán si seguimos estudiando y preguntando y esperamos, ¿verdad? Nefi en este punto no sabía qué significaba la condescendencia de Dios. Ya después el ángel le va enseñando poco a poco, línea por línea, ¿verdad? Y así es con nosotros también. Uh-huh. Y yo a veces le digo a la gente, está bien no saber. Para bautizarse no tienes que saber todo. Lo único que tienes que saber, uno, ¿tú crees en Jesús?
el Hijo de Dios, tu Salvador? Sí. ¿Tú crees que Dios es tu Padre Celestial? Sí. Se resume tan básicamente con el encuentro entre Felipe y el etíope. El etíope iba leyendo una escritura del Antiguo Testamento y se encuentra con Felipe y le dice, mira, ¿sabes qué? No sé lo que hay aquí. Es que Isaías es complicado. Él estaba leyendo las palabras de Isaías. Entonces le dice, a ver, ¿tú crees en Dios? En el fondo, ¿tú crees en Jesucristo? Le dijo. Sí, entonces, no hay nada más. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay agua, le dice. Sí, te bautizas. O sea, nosotros necesitamos creer en Jesucristo y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese es el todo. Lo demás, dice la misma Escritura, viene por añadidura. O sea, no necesito saberme la Biblia en el libro de Mormón desde el capítulo 1 hasta el último, al revés y al derecho y ser un verdadero catedrático, si al final, cuando el Salvador regrese, no voy a estar ahí porque me dediqué solamente a ser un catedrático, pero no a entregar mi vida a Cristo. El año pasado, en las últimas lecciones, estudiamos el Apocalipsis. Y me acuerdo que estuve en esa clase y la hermana estaba un poco complicada porque el Apocalipsis es un libro profético, bastante complejo por lo demás. Mucho simbolismo también. Sí, entonces yo le dije, mire, si al final lo simple es que el Señor en el último capítulo de Apocalipsis dice, bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía. Mira, Cristo viene, algún día vendrá. Y lo que yo tengo que hacer es entregar mi vida a Cristo por medio del bautismo, creer y aceptar a Cristo como mi Salvador personal y de que hay una vida eterna. Y lo demás, el Señor por medio del Espíritu, al igual que Nefi, me va a llevar en el Espíritu a hacer lo que yo debo hacer y a entender lo que debo comprender. Amén. Excelente. Su esposa va a ser apóstol un día, yo sé. A ver, Contreras. Para allá va. Ok, seguimos. Entonces, estamos aquí hablando del virgen, ¿verdad? Y Nefi ve que ella está llevando un niño en sus brazos y el ángel le pregunta, mira, ahí está el Cordero de Dios, el Hijo del Padre Eterno. Y después se le pregunta otra vez, ¿comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y ahora sí, ya él ya como, ok, ya entiendo un poquito más. Y le contesta diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto es más deseable que todas las cosas. Y refiriéndose a lo que usted ahorita comentó, Jesucristo es el punto. Jesucristo es razón de todo lo que hacemos, ¿verdad? El árbol solo es un símbolo, el árbol representa eso. Simbólico. Eso, claro. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita en las escrituras? Pues, ¿dónde está Jesús? Uh-huh. Porque eso es lo más deseable, eso es lo más importante. Lo que debemos tomar de todo lo que vamos a leer es, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Y lo que yo entendí de todos los capítulos que leí es que Jesús va a ganar al final. Dios va a ganar al final. Todo lo que pasa hasta que llega el rey de Dios será eso, que va a haber muchas cosas terribles que van a pasar, muchas cosas buenas también, pero al final hay que decidir a quién vamos a seguir, ¿Satanás o Dios? Es el punto, no hay que confundirnos con los demás, porque va a haber, Satanás sí va a esforzarse por confundirnos. O sea, se está esforzando. Se está esforzando, claro. Bastante. Bastante, exacto. Ok, vamos a seguir aquí. ¿Podrías leer el 24, hermana Maggie? Y cuando hubo pronunciado estas palabras, me dijo, mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Eso es interesante. No sé si ustedes se recuerdan lo que leímos en el capítulo 8, en la visión de Ley, pero hay una parte al final, cuando Nefi describe, o creo que fue Ley que describió, al último grupo que se paró en el árbol. Dice que ellos llegaron al árbol y se cayeron, se postraron y comieron el fruto. Y yo hice esta comparación con esta parte porque los que realmente se van a mantener, no vamos a decir en el camino correcto, en el camino de los comidos, son los que se postran, son los que se humillan. Ellos lo que se van a poder, por decir, salvar, mantener claro, en el camino. Porque a veces los que no se postran no son los que ellos no se humillan ante Dios.
No se miente la grandeza, la omnisciencia, el poder de Dios. Es reconocer que todas las cosas que nosotros tenemos, obtenemos, y que Dios nos regala esas cosas todos los días, que dependemos, que somos dependientes del Señor. Como dices tú, humillarnos no significa, como dices tú, apostrarnos y andar de rodillas. Significa poder aceptar que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que todas las cosas provienen de la mano de Dios. No ser orgullosos, porque a veces el orgullo es que nos hace caer. Y cuando el orgullo entra es cuando uno dice, no, esto lo logré porque yo soy inteligente, lo logré porque yo trabajo mucho, lo logré por mis propios esfuerzos. Pero te olvidas que quien provee todas esas cosas es el Padre. Entonces, gracias a Dios tenemos esas cosas, la oportunidad de trabajar, de ser inteligente, de desarrollar la inteligencia. Yo pienso que uno nunca debe olvidar que todas las cosas provienen de Dios. Como dijo el elder Woodruff, que le dijo el apóstol, en la historia que él contaba, que le dijo que cuando él, con el nuevo ministerio de ser apóstol, muchos hermanos lo iban a recibir bien. Le dijo, mira, o sea, que él solo aceptara, pero que no lo internara. No lo hiciera como propio. O sea, o sea, ahí el elder Woodruff explica lo que es sentirme orgulloso a ser orgulloso. Es un discurso del orgullo que tiene él, lo pueden buscar para nuestros auditores, que nosotros podemos sentirnos orgullosos de algo, pero no ser orgullosos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. A veces somos orgullosos. Orgullosos. Yo soy orgulloso que soy un discípulo de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Podrías leer, hermano Álvaro, el 27? Dice, y miré, y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado, y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y el Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Ahí está. Entonces vemos aquí la condescendencia ahora del Hijo. Es muy bonito ver que Jesús, como hemos leído y estudiamos, que Él se sometió a la voluntad del Padre. Descendió del cielo, ¿verdad? Sí. Y obedeció al Padre Celestial. Acepta la voluntad del Padre. Se bautizó y sabemos que donde se bautizó es uno de los lugares más bajos en el mundo, más bajos del mar, el río Jordán. Entonces, a ver que Jesús descendió no solamente de su trono, pero también a lugares más profundos del mundo. Wow. Y se sometió a las personas y muchas cosas que él hizo en su ministerio, ¿verdad? En vez de cenar con los personajes más importantes, estuvo con los pecadores. Claro. Se sometió a mucho tortura, le hicieron muchas cosas, se dejó que le escupieran, lo crucificaron. Sí. Y aceptó humildemente todo eso. Y aunque fue difícil, y leemos en sus palabras que él no quiso hacerlo, quiso que Padre, quíteme esta copa, y no quiero porque va a doler. Claro. Pero no sea mi voluntad, sea tuya. Y vemos que Dios se sometió a esto. Jesús, el Padre y el Hijo lo hicieron juntos. El Padre a entregar a su Hijo y el Hijo a entregarse la voluntad del Padre. Y leemos en los siguientes versículos que vemos que el ángel le enseña el ministerio de Jesús a Nefi. Y en el versículo 33 ve que fue levantado sobre la cruz y murió por los pecados del mundo. En el 35 vemos también lo triste, la tristeza o el resultado triste de todo lo que pasó con Jesús. Que la casa de Israel se reunió para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Y el ángel le enseña que pues, el vasto y espacioso edificio es eso. Es el mundo y su sabiduría, el orgullo del mundo. Y Nefi en el 36 dice, y doy testimonio que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo y cayó. Y su caída fue grande en extremo. Y ese orgullo que vemos que hemos hablado existe de todo el mundo. Sí. No hay ningún
nación, tribu, lengua o persona que va a ser exento de esta tentación del orgullo, de pensar, yo me puedo salvar, no necesito a nadie más. Yo puedo hacer solo. No necesito a un ser, Un salvador. un ser imaginable que se encuentra en esa escritura que se llama la Biblia. ¿Verdad? Pero esa es la primera parte que ve Nefi. Y en ese capítulo único vemos mucho. Y yo en este punto, si yo fuera Nefi, yo estaría cansado. Porque vi mucho. Extasiado con todo lo que has visto, claro. Feliz, triste, cansado, porque y a ver que mi Dios que yo estoy esperando, que sea muerto al final, como duele mucho. Y al leer eso yo me pongo emocionado porque saber que Nefi vio eso y ver que sus hermanos también están luchando con eso, con ese tal vez orgullo, como hermano mío, como hermano, duele mucho. Claro. Porque uno no quiere que su familia se pierda. Uno quiere que su familia sea salvo. Por eso les exhortó mucho a sus hijos. Porque lo leo como padre que sus hijos ve que sus hijos se están del otro lado. Extraviendo, así se sí, extraviendo. Uh-huh. ¿Ves algún comentario con respecto a eso o seguimos? ¿Qué piensan? Sí, interesante todo lo que hemos visto hasta el momento. Y como dices tú, el orgullo es algo de que nos han advertido bastante los líderes de la iglesia. Y ahí está la diferencia, como decía Álvaro. O sea, sentirme orgulloso de ciertas cosas, pero ya cuando el orgullo entra en mí y me creo que yo soy capaz, que soy autosuficiente, que no necesito un Salvador o no necesito a Jesucristo, entonces nos hace soltarnos de su mano y olvidar las cosas que el Señor ha hecho. Y ahí es donde nos perdemos, ahí es donde se perdía la multitud, cuando dejaba que el orgullo penetrara en sus corazones. Entonces es algo que nosotros tenemos que cuidarnos y siempre reconocer a Salvador, a Dios en nuestra vida. El Elder Woodruff hace referencia de orgullo, de sentirse orgulloso, cuando Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él hace una relación ahí entre orgullo y complacencia, explicando que nosotros el orgullo debemos tomarlo desde el punto de vista que lo tomó Dios. Sentirse agradado, sentirse feliz de algo y no ser orgulloso o no sentir que yo soy lo máximo y nadie más puede. Entonces él hace ese análisis en relación principalmente a cuando nosotros estamos en el camino del Evangelio y a veces tenemos ciertos liderazgos y no caer en esa tentación de sentirme superior. Dice el Elder Roosevelt, explica eso y que el apóstol le enseñó, mira, nunca te sientas orgulloso porque los hermanos te alaban, que, mira, viene el Elder Woodruff. No, dice, no. Y ahí él dice, si yo tengo que barrer poco menos en una iglesia, lo voy a hacer, porque así debemos ser. Entonces, me encantó ese discurso, es muy potente en relación a ser orgulloso, a sentirse orgulloso de ser miembro de la iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, de sentirse orgulloso de que yo tengo la oportunidad de la salvación en Cristo, que la sangre de Cristo no haya sido en vano, porque Él la pagó por todo el mundo. Cristo no es solamente de una persona, pertenece a todo el mundo Cristo. Uh-huh. La diferencia está en que no todo el mundo está aceptando a Cristo como su Salvador personal. Entonces, hoy día, sobre todo que estamos en una vida de tecnología, donde la inteligencia artificial, uh-huh, en alguna medida, el Evangelio está quedando para ciertos grupos en el mundo como una metáfora, entonces como una historia. En consecuencia que nosotros vemos día a día cómo el mundo va avanzando en tecnología, que está escrito en las Escrituras, está profetizado, y que va a llegar el momento que la tierra no va a dar más, porque el Señor va a decir, es el día que mi hijo baje a buscar a su pueblo. Algo interesante de que todo lo que vamos a leer es historia antigua para nosotros, pero para Nefi está viendo pues el futuro. Uh-huh. Sí. Yo tengo un mentor que siempre dice, hay que aprender de lo que pasó en la historia para no repetir los errores de esas personas. Y
lo que vemos aquí en este último versículo, estos últimos versículos, que vemos que el orgullo de los israelitas fue su caída de Dios. Porque Dios decía, somos un pueblo escogido, nosotros tenemos a Padre Abraham como nuestro padre, ¿verdad? Y tú vienes a decir que somos pecadores inicuos y hay que arrepentirnos, y tú dices que tú eres nuestro Dios y tú eres el Mesías. Y Jesús dijo muchas cosas que eran muy controversiales para esa gente, pero que fueron ciertos. Y por el orgullo de los israelitas, ellos llegaron a hacer lo que hicieron. Crucificaron a su Dios y pues pasó lo que pasó. Nosotros podemos aprender de eso, que bueno, no hay como usted lo dijo, no hay que ser orgullosos porque tengo un llamamiento, porque soy un líder o lo que sea. No hay que ser, que estamos en la iglesia verdadera y por eso somos los mejores que los demás. No hay que ser esos. Hay que ser orgullosos de ser discípulos de Jesús y solamente eso. Y no hacen nada más. Sí, así es. Y vamos a ver este tema de orgullo prevalente en estos versículos. Porque lo que vamos a leer en el capítulo 12 es qué es lo que pasa con los descendientes de Nefi y Lamanimuel, los lamanitos, los nefitas. No vamos a leer todos los versículos, pero vamos a dar un resumen aquí. Les recomiendo que van a leer, pero básicamente Nefi ve qué es lo que va a pasar con sus descendientes, y es lo que vamos a leer en el libro de Mormón, en los libros que siguen, que Nefi, sus descendientes, los nefitas y los lamanitas, están en guerras, constantemente en guerras. Hasta que el libro de Mormón termina, hay guerras. Sí. Y hay mucha gente que se han quejado conmigo, que son amigos, porque ¿por qué el libro de Mormón tiene tantas guerras? Y yo les digo, el Antiguo Testamento tiene muchas guerras también. Pues, ¿por qué tantas guerras? Bueno, el orgullo es algo que causa la guerra. Uno, los lamanitas son muy orgullosos y quieren matar a los nefitas, y los nefitas se tienen que defender. Pero llega el punto que los nefitas también se ponen orgullosos y van a la guerra también. Y eso es lo que causa la caída de los nefitas. Y es lo que causa tanto dolor para Nefi. A ver que sus descendientes llegan al punto que son destruidos por su orgullo. Y es triste. Hay una parte en el video del libro de Mormón, de este capítulo, donde Nefi ve esa parte, y tú ves en el video que es como se cae al suelo y se pone a orar, como decir, no puede ser, Dios, ayuda a mi gente. No dice esas palabras exactas, pero tú lo ves que él se cae de ver esto, y como se cae en desesperación, en tristeza, en dolor, como no puede ser. Que vale la pena yo ir a la tierra de promesión, este viaje. Mejor les digo a mis hermanos, ¿sabes qué, hermanos? Váyanse a Jerusalén. Quédense allá. No se acerquen. Pero tiene que pasar. Para lo que el plan de Dios era necesario. Y yo digo que Dios le está mostrando a Nefi todo esto para prepararlo para lo que va a pasar y lo que va a venir más adelante en su vida. Porque él dice que él pasó por muchas tribulaciones, dificultades, dolores, mucho a causa de sus hermanos. Y por cosas que iba a pasar en el futuro. Ahora, vamos a ver en este capítulo que él menciona el vapor de tinieblas. Y no es el mismo vapor de tinieblas que leemos en la visión, pero este vapor de tinieblas es justo antes que Jesucristo llegue a las Américas. Y es la destrucción que vemos que pasa en las Américas antes de la venida de Cristo. Bueno, el pueblo nefita en la manita, los dos ya están demasiado inicuos y comienza una destrucción completa en toda la tierra. Ciudades se hunden, la tierra se abre, mares vienen, fuego, relámpagos, tormentas, terremotos, todo vemos. Y ya en el versículo 6 dice, y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo y bajó y se manifestó a los que no habían caído. Y ahí vemos pues el ministerio de Jesucristo aquí en las Américas. Recientemente el canal de YouTube de ¿cómo se llama? Scripture Central, ellos hicieron otro canal para enfocarse en el libro de Mormón, y hicieron como un documentario acerca de algunas ruinas que ellos encontraron en Centroamérica, en el agua, en un lago, no sé dónde. Le voy a poner el link en el YouTube y en Spotify para que lo puedan ir a mirar.
Y es interesante que durante los años han encontrado muchas ruinas en Centroamérica o Sudamérica que no había encontrado antes. Y que es como otro testimonio que existía civilizaciones aquí en las Américas. Antes, cuando el libro de Mormón estaba recién salido y José Smith estaba compartiendo el libro de Mormón, mucha gente decía, no es cierto, eso es falso. Lo que dice, no había civilizaciones aquí en las Américas. ¿Dónde están esas civilizaciones? ¿Dónde están tal cosa? ¿Dónde está el DNA? ¿Cómo el DNA? ¿Cómo se llama en español? El DNA, el DNA. El ADN. Eso. ¿Dónde está esa conexión con los judíos? Y durante los años han encontrado toda esa información. Y este libro es un poderoso testimonio para nuestros antepasados, para los nuestros como latinos, que había gente aquí en las Américas que ellos también creían en Dios, creían en Jesús. Hay muchas historias de diferentes civilizaciones que hay un Dios blanco que bajó. Creo que hablamos de esto la última vez. Todo eso es como un testimonio grande que, pues, ese Dios que leemos en la Biblia es ese mismo Dios de este libro. Y no hay ninguna diferencia. Es el mismo Dios. Y ese Dios nos ama. Y quiere que nosotros recordamos de quiénes somos. No somos de otro Dios, somos del Dios de Israel. Bueno, yo creo que pueden haber muchos cuestionamientos, pero yo siempre le he dicho a mi esposa, hay algo que es irrefutable, que entre México y Perú hay grandes construcciones, y que son famosas. Tenemos en Perú el Machu Picchu, acá los aztecas en México. Eso es irrefutable. O sea, eso es algo físico, algo que existe, algo que está ahí. Y el año pasado yo me encontré con un amigo que es un compañero de trabajo que es miembro de iglesia, y él me hablaba de un libro que está en Centroamérica, que habla de los antiguos, de un Dios que llega ahí, de unos blancos que llegaron en barco de otro continente. Es bien interesante. O sea, si uno empieza a profundizar más, se va a encontrar con toda esta historia, digamos, que está escondida, que la verdad que yo creo que todos los arqueólogos se han concentrado en el Medio Oriente y no se han concentrado en su totalidad. Son muy pocos los que están acá haciendo investigación seria, digamos, de las grandes civilizaciones que hubieron acá, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace más de 500 años atrás. Será más difícil tal vez entrar como jungla, ¿así se dice jungla? Sí. ¿Jungla? Eso ha hecho la dificultad principalmente. Uh-huh. Creo que en Honduras también encontraron la ciudad, ¿cómo se llama esa ciudad blanca? Algo que sí, que encontraron en Honduras también en la selva, la ceiba o algo así. Encontraron una ciudad blanca que antes no podían entrar porque la jungla era muy densa. Entonces era muy difícil ir a entrar y investigar. Y eso ha sido los problemas, como dice, para encontrar estas civilizaciones, y poco a poco se va encontrando y hay más y más evidencia de que pues, el libro de Mormón es verdadero. Aunque ese debe tomar un chiquito porcentaje de nuestro testimonio, pero ayuda. Claro. Porque nuestro testimonio tiene que ser basado en Jesucristo. En las cosas de la fe también. Exacto, las cosas de la fe. Claro. Ahora, seguimos. Algo que yo hice mientras estaba yo... lo voy a mostrar aquí en mi laptop, que yo estaba marcando en verde donde decía Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y hay muchas partes donde dice Cordero de Dios, que se refiere. Y algo que vamos a ver que en esta visión, el ángel también se va a referir al diablo, no como el diablo, pero la iglesia del diablo o algo así. Y vamos a ver que hay dos lados. Un lado es el lado del diablo y el otro lado es el lado del Cordero de Dios. Y como leemos en el Apocalipsis, vamos a tener que escoger un lado. Si es el lado de Dios o el lado del diablo, como he mencionado. Y yo, antes de llegar, fui a sacar la basura, porque mi esposa me mandó a sacar la basura. Y me puse a pensar, ¿en qué lado voy a estar yo? ¿En el lado del diablo o el lado del Cordero de Dios? Y uno se diría a sí mismo, pues es una respuesta muy fácil. El lado del Cordero de Dios. ¿Por qué el diablo? Pero las tentaciones de Satanás, la oposición es un poquito, vamos a decir, Satanás lo hace mirar como,
está bueno, yo mejor voy allá. Como, oh, mira, hay una fiesta, yo voy a para allá, ¿verdad? Y es como, y mucha gente se avergüenza de ser miembros de la iglesia o de ser cristianos. No ser cristianos, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, pero todos somos cristianos. Claro. Y como que el cristianismo ya no es tan popular como era antes. Y hay muchas filosofías que están tomando más fuerza. Más fuerza. Entonces, la guerra de opiniones es real. Desatada. Sí, yo creo que en eso siempre he pensado que uno nunca debe jactarse. Ay, yo soy bien firme en la iglesia, yo tengo un testimonio fuerte, yo nunca voy a caer, porque como dices tú, Satanás está trabajando fuertemente. Su gran misión es destruir las familias. Porque cuando él destruye una familia, destruye generaciones. Pero también las tentaciones siempre son, por decirte así, dulces, engañadoras. Entonces lo que hay que hacer es como todos los días estar alimentándose espiritualmente. Porque si uno deja como una puertecita abierta, Satanás inmediatamente introduce, como dice, su cola, que ay, hoy día no oré, mañana, ¿qué pasa si tampoco oro? Bueno, este domingo no fue a la iglesia, el otro domingo tampoco voy porque estoy muy cansada, y fácilmente empieza a enredarse. Mi esposo siempre se reía antes, dice, Satanás te envuelve con sus hilos de seda. De poquito te... Nelson, en un discurso, dice, yo le decía al hijo menor de nosotros, decía, el profeta dijo, tú te estás enredando en esos hilos porque le gustaba jugar en el computador tanto. Ese es tu hilo. Claro, sí, es muy fácil ceder a veces a las tentaciones y no debemos jactarnos. Yo pienso que más bien debemos preocuparnos de como dices tú, analizarse cada día, de qué lado estoy yo. Es lo que pasó con los nefitas. Ajá, Por eso claro. Dios mandó a Samuel en la manita. Porque los nefitas estaban jactados, no, mira, nosotros somos poderosos, somos buenos, somos escogidos. Y viene Samuel, la manita, a predicarles que se arrepienten. Y la manita, ¿quién es? Le vamos a tirar flechas. Claro. Entonces pasa. Y me imagino para que Nefi es triste, porque dice, bueno, son mis descendientes, somos nefitas, somos pues los escogidos, por decir, que somos creyentes en Dios. Y incluso Cristo vino y pasaron como, dice, 3 generaciones, pasaron en rectitud y prosperaron. Pero pues dice que la 4ª generación, creo que después ellos degeneraron en la incredulidad. Uh-huh. Y es triste. Y vemos que después van a la guerra otra vez, muchas guerras. Pero es el versículo 17 y el 18 donde vemos otra vez este orgullo y las tentaciones. Álvaro, ¿lo puedes leer? 17 y 18. Dice, y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres, y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia de Dios, eterno, y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Entonces, como dijo la hermana, nadie es una excepción. Sí. Puede caer a estas tentaciones. Porque vemos en la visión de la ley que muchos se acercaron y muchos probaron del fruto. Pero muchos se alejaron. Porque vieron el edificio grande y espacioso, vieron la gente que se estaban burlando y se avergonzaron. Dijeron, mejor me voy para allá. Y muchos llegaron al edificio, muchos se cayeron en las aguas sucias y muchos se perdieron. Justamente. Y pasa con cualquier persona, le puede pasar. Misioneros retornados, miembros de muchos años. Sí, nadie está libre. Sí. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 2 versículos y un episodio importante de eso. Uno dice, el que esté libre de caer, ojo, mire que no cae. El que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. El apóstol Pablo dice, no vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo vaya a ser condenado. O sea, el apóstol Pablo tenía bien claro su posición como ser humano, como hombre, y tenía sus debilidades y las reconocía, y él tenía temor de perderse. El apóstol Pablo, que había sido llamado por el mismo Salvador, aún así él tenía temor de perderse.
Entonces, muchas veces, claro, nosotros nos olvidamos de que somos seres humanos, de que somos pecadores, de que estamos expuestos a caernos, pero como decíamos anteriormente, como nos sentimos tan orgullosos, tan ensimismados en que yo soy casi perfecto dentro de la iglesia, no me doy cuenta que o yo me voy de la iglesia o genero que los míos, mi familia, mi esposa o mis hijos tus descendientes. Entonces, es una consecuencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, mire, tomen la armadura de Dios, el yelmo de la salvación y estén preparados día a día. Gracias, hermano. Entonces, vemos que es lo que pasa. En el 19, Nefi dice, y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a los de mi descendencia. Y el 22, refiriéndose ya a los lamanitas, él dice, y aquí que estos degenerarán en la incredulidad. Y aconteció que vi que después que hubieran degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente oscura, aborrecible, sucia, llena de ocio y de todo género de abominaciones. Y así termina la historia pues, del libro de Ron. Termina con los nefitas siendo destruidos. Y ojalá en inglés dicen no spoilers, sorry. Si no han leído el libro, bueno, ahora ya saben qué pasó al final. Pero Nefi lo vio. Nefi lo vio y si yo me doy por vencido ya. ¿Para qué seguir adelante si es lo que va a pasar? Pero Nefi siguió adelante con todo lo que tenía que hacer. Pero para nosotros podemos aprender. Como dije, aprendemos de lo que pasó con nuestros antepasados para no hacer lo mismo. Y no repetir los mismos errores, claro. Y para eso hay que leer las escrituras. Si no, se nos olvida. Porque a mí ya se me olvidó todo lo que aprendí en mis clases de historia en la escuela. Ok, ahora el capítulo 13. Ya casi llegamos al 14 y 15, hermanos. Okay. Ahora, en el capítulo 13, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer acerca de dos iglesias. La iglesia del diablo y la iglesia de Dios, del Cordero de Dios. Vamos a ver acerca de la apostasía, pero también acerca de la restauración del evangelio. Ahora, aquí hay muchos detalles y no vamos a cubrir todo porque quiero invitarles a ustedes que vayan y estudien, leen, reflexionen, hay muchos recursos, están los hermanos de Centrales Escrituras, en inglés están los hermanos de Come Follow Me, hay muchos recursos en YouTube que pueden ir ellos van a poder explicar en más detalle. Pero yo aquí quiero encontrar dónde está Dios y dónde está Jesús. Entonces, como mencioné, vamos a ver la gran iglesia que se formó. Es la iglesia, vamos a decir, del diablo. Y aquí se refiere muchas veces a ramera. Para que ustedes sepan, se refiere mucho a la iglesia de Dios o como la iglesia de la ramera grande y abominable. Porque cuando se habla de Jesús y la iglesia, él siempre se refiere a Jesús como el novio, el esposo, y la iglesia como la esposa. ¿Y por qué lo dicen de esta manera? Porque como Jesús es el novio y es el más fiel, nunca no va a traicionar. Y en este caso, pues la mujer va a cometer sus traiciones y se le hace como una ramera porque hizo cosas que no había hecho. Es un ejemplo, es una imagen que nos da, pero es una representación muy fuerte. Entonces, le dicen que es la ramera, la iglesia de la ramera. ¿Por qué? Satanás traicionó a Dios en todas formas, de todos los convenios, de todas las promesas. Cayó de lo más alto a lo más bajo. Y por eso se refiere de esa manera. Pero no quiero que las mujeres se ofendan, por favor. Solo es un ejemplo, pero es una ilustración. Están varias enojadas. Pero es una ilustración muy fuerte. Ajá. Y creo que está bien que lo escribimos así. En el 5... dice que aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos y los atormenta y los oprime y los unce con yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y da mucha descripción con respecto a esta iglesia. En el 9 dice, y también por motivo de las alabanzas del mundo destruyen los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Y mi esposa y yo hablamos acerca de esto. Y él me preguntó, Iván,
¿qué piensas tú? ¿Cuál es la iglesia del diablo? Y me puse a pensar, esta pregunta yo sé cuál es. Tengo que contestar. Y le contesté, bueno, sabemos que no es una iglesia específica. Y él me dijo, good job. Gracias. Porque muchas veces, incluso yo, cuando yo era misionero, yo pensé que era una iglesia específica. Y para no mencionar unos específicos, yo pensé que era una que yo conocía. Pero no es cierto. No. Y hay muchos hermanos y apóstoles que han dicho que no es una iglesia específica. Es cualquier organización que va apuesto a lo que es la doctrina de Cristo, todo lo que es Jesús, Jesucristo. Sí, Dios. Justamente uno de los discursos que escuchamos ayer hablaba de eso, de quién es la iglesia, porque muchos se preguntan y tú tratas como de hacer referencia, yo pienso que esa, claro, la que está en la esquina, la que está allá, pero la autoridad general que estaba hablando y dando el discurso decía justamente lo que tú estás ahora mencionando, es que cualquier organización o cualquier entidad que se oponga a los principios o a las reglas de Dios se le considera como la iglesia abominable porque va en contra de los principios del Señor, pero no hay una denominación, jamás nosotros como miembros de la iglesia podemos tildar con el dedo a otra iglesia, sino que a una organización que vaya en contra de los valores, de los principios y de las ordenanzas que el Señor ha dispuesto aquí en la tierra para sus hijos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Es lo que hay que tener cuidado, no hay que mencionar ni una iglesia. Sí. Aunque hay unos que yo quiero decir, pero es mejor quedarse. Mejor no. No. Bueno, la verdad que uno tiene que ser, como dicen ustedes, uno tiene que ser cuidadoso y para eso hay que estudiar y prepararse. Sin embargo, igual es importante aclarar un tema bastante histórico. Cuando el apóstol Juan escribe la visión del Apocalipsis, estamos hablando del año 100 aproximadamente después de Cristo. Y no sé si ustedes han visto la película que ganadora de 12 Oscars, Gladiador. Bien. Sí. Y en Gladiador, cuando lo van a llevar, le dice, ¿dónde me van a llevar? Y dice, te vamos a llevar a la ramera. Bueno, Roma era mencionada como la ramera en el Antiguo en la Antigüedad. Y cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, se refiere específicamente a esa zona. ¿Ya? Entonces, pero cuando nosotros hoy día, porque ese es el antecedente histórico, ¿ya? Se le llamaba así porque era como cuando uno dice vamos a ir a Las Vegas y sabemos que en Las Vegas pasa de todo, es como la libertad, el libertinaje, ¿no es cierto? Y en el fondo el apóstol Juan describe ahí en el Apocalipsis ese lugar donde todo pasaba, por eso habían peleas, moría gente y era como matar gente era la entretención en Roma. Sí. Ese es el hecho por qué se hace la película Gladiador. Pero cuando nosotros específicamente lo vemos hoy día y leemos la escritura y se habla de dos mujeres, ¿no es cierto? Se habla de la mujer que va a venir a buscar a Cristo, que la representa como su iglesia, que son todos aquellos que han entregado su vida a Cristo para la salvación y vida eterna. Y está la otra mujer, esa mujer roja de escarlata, ¿no es cierto? Esa mujer abominable, es como dicen ustedes, es todo ese grupo que va y que odia a Dios, que no acepta. Que va en contra de. Es el grupo que actualmente, ¿no es cierto?, está tratando de eliminar el pueblo de Dios con toda esta nueva tendencia, las nuevas generaciones, de que los padres no tienen por qué mandar a los hijos y que los hijos tienen que tener un libertinaje de vida. ¿Te fijas? Todo lo que está destruyendo lo que Dios armó, evidentemente lo es a lo que se refiere. Esa es la mujer, lo que va en contra de Dios, lo que no está de acuerdo con nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. Ahora, tengamos en mente esto de esta iglesia realmente, porque va a ser muy importante con respecto a la apostasía. Recientemente aprendí, leí en el Predicame Evangelio, que ya no se usa mucho la palabra apostasía cuando los misioneros enseñan. En inglés lo llaman un falling away, en español sería como un alejamiento de la verdad. Ya no dicen apostasía mucho. Y bueno,
más simple para muchas personas, porque mucha gente no sabe qué es apostasía. Especialmente cuando escuchan esa palabra, ¿qué es apostasía? Pero vamos a decir, alejarnos de la verdad, si suena más fácil. Entonces vamos a ver que este ramero, esta iglesia abominable, tiene mucho que ver con el alejamiento. El alejamiento de la iglesia. Exacto, de las verdades, de cosas que se perdieron. Quiero tocar un poquito en el versículo 11, 2 y 13. Un ratito nomás, porque es interesante. No quiero entrar en mucho detalle, pero aquí leemos de un hombre que está separado por las grandes aguas de los hermanos, de la posteridad de los hermanos de Nefi. Y vemos que el Espíritu de Dios desciende sobre él y este hombre sale sobre las aguas y llega a donde están los hermanos, los descendientes de la Emmanuel. Y se encuentra él en la tierra prometida. Y ahora sabemos, por muchos, que es Cristóbal Colombo, que vino por allá de Europa y se vino aquí y encontró la tierra, encontró los indios. Bueno, vamos a ir a leer el versículo 11, 12, 13. Y no vamos a hablar mucho acerca de esto porque no es tan importante, pero es interesante. Entonces, vemos en el versículo 12 que hay un hombre que está separado por grandes aguas de la posteridad de los lamanitas o de la Emmanuel, y viene el Espíritu de Dios sobre él y es inspirado para salir sobre las aguas y llega hasta donde están los hermanos, las descendientes de los hermanos de Nefi. Y también ve que el Espíritu de Dios viene sobre otros gentiles y ellos también salen de su cautividad y cruzan las aguas. Y sabemos de él, pues, la historia que son, pues, los protestantes, los gentes que están buscando libertad religiosa de sus países y vienen. Y sabemos de la historia que ellos se encuentran con los indios, que hoy en día sabemos que son los lamanitas, y pues se encuentran con ellos y los dispersan, y muchos de ellos, pues, hay muchas guerras también entre los indios. Pero es interesante saber que Dios inspira a este hombre que hoy en día sabemos que es Cristóbal Colombo. Y si ustedes estudian Cristóbal Colombo y estudian su vida y sus notas que toma, él dice que fue inspirado. Fue por decir que él sí dice que él fue como un profeta. Incluso hay muchas cartas que él mandó a la reina y la rey que él, bueno, yo siento que soy inspirado para hacer esto, que Dios me paró desde chiquito y cosas así. Y la gente que también buscaba esa libertad religiosa, ellos llegaron a la tierra prometida. Llegaron a un país donde ellos podían encontrar libertad. Y vemos que también pasaron muchas cosas en esta tierra, Américas. Estaban muchas revoluciones, muchas guerras. En los Estados Unidos también tuvieron muchas guerras para poder buscar esa libertad de la Gran Bretaña, creo que era. Pero Dios hizo todo eso de acuerdo a su plan, para que un día un joven José Smith podría tener su visión y pues, sacar a luz el Evangelio. Pero, ¿qué piensan ustedes con respecto a todo esto? Lo que ve Nefi. Bueno, la verdad que es interesante primero hacer el análisis de que lo que Nefi ve es el futuro de nuestro continente en relación a podríamos decir, a las dos iglesias, lo que estábamos hablando anteriormente, los dos grupos de personas, los que buscan a Dios realmente y que se esmeran constantemente por ir encontrando el verdadero camino a la salvación, y quienes no, quienes están por la otra libertad, esa libertad pagana, esa libertad que hoy día es la consecuencia de lo que tenemos de entonces, ¿no es cierto? El que nosotros seamos los que no estamos en alguna medida, en comillas, ¿no es cierto?, ad hoc a los nuevos tiempos que se les llama, ¿ya? Y que eso ha sido la consecuencia de los grandes males que hoy día estamos viendo alrededor del mundo. Es cierto. Hermana, ¿querías mencionar algo? No, está bien. Perfecto. Ahora, seguimos con el centro de esta parte, que es, vamos a decir, el alejamiento de la verdad
por medio de esa gran y abominable iglesia y también la restauración del evangelio. Ahora vamos a hablar de cosas preciosas que se quitaron de las escrituras, porque a veces hablamos de las cosas preciosas y claras que se quitaron de las escrituras. A veces decimos que gente fueron y quitaron cosas de la Biblia. No sabemos si es cierto o no, tal vez sí. Tal vez simplemente es un error en traducción. No sabemos. O puede ser que hombres perversos están usando las escrituras a su manera para cegar a los hombres. Y puede ser muchas de esas cosas, no sabemos por cierto. Pero el ángel le muestra este libro, ¿verdad? Un libro que sale de la boca de un judío que sabemos que es la Biblia. Y dice que cuando sale este libro de la boca de un judío, contenía la plenitud del evangelio del Señor, que dan testimonio de los 12 apóstoles y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Entonces esto dice que procedía en su pureza de los judíos a los gentiles. Entonces tenía la verdad, tenía todo en su plenitud, la Biblia. Pero en el versículo 26, hermana, ¿podrías leer el 26 y el 27? Que esta es el parte que creo que leemos. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. El 28 dice, también en una parte dice, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro. Y yo siempre pensaba que eran cosas como bautismo por los muertos, los sellamientos, cosas que han sido restaurados. Pero yo al leer o a escuchar muchos discursos y al estudiar un poco, no eran esas cosas, por decir, eran los convenios de Dios. Eran los convenios que Dios hizo con los israelitas, con la casa de Israel y con los, pues, ahora, hoy en día, al leer el libro de Román, vemos que Dios también hizo convenios con el pueblo de Nefi. Y esas son las cosas que se quitaron, los convenios en su claridad. Fueron las cosas simples del Evangelio, la fe, bautismo, arrepentimiento, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Cosas simples que sí se encuentran en la Biblia, pero no en su claridad. Para encontrarlos, uno que tiene que estar ahí prestando mucha atención. Porque cuando uno lee la Biblia, usted, Maggie, puede decir, bueno, la Biblia dice esto. O Álvaro, tú vas a decir, no, dice esto. Y yo no dice esto. Ajá. Porque no está tan claro qué es lo que realmente dice. Y por eso hay muchas religiones hoy en día. Por esa causa. Ahora, consideremos un punto importante que quizás nosotros anteriormente ya habíamos comentado que hoy día existe una iglesia abominable que es, ¿no es cierto?, toda la corriente de la nueva vida, la nueva ola, el nuevo mundo. Sin embargo, aquí habla específicamente de algo que destruyó el evangelio. Nosotros sabemos que alrededor del año 300, ¿no es cierto?, Constantino el Grande, ¿no es cierto?, que se hizo cristiano, o al menos uno profeso, ¿ya? Él fue el responsable de ordenar estos evangelios, ¿no es cierto?, que se forman de cuando se comienzan a descubrir desde el año 100 en adelante, arman el Nuevo Testamento y finalmente lo unen con el Antiguo Testamento y el Pentateuco y arman la Biblia en el famoso Concilio de Trento, ¿ya? Y un concilio anterior que hubo también. Es donde se arma este libro, el compendio de todos los escritos, y es ahí donde, ¿no es cierto?, Constantino, él es el encargado de decidir ahí en ese concilio qué es lo que queda y qué es lo que no queda. Entonces, para los que son estudiosos, los que les gusta leer y buscar, lo pueden buscar, es un dato real, eso es histórico. Entonces, la Biblia no está completa. La Biblia no es todo lo que nosotros tenemos. Hay muchas cosas cuando yo he leído la Biblia que a veces yo me quedo pensando, así realmente dice la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que cuando uno lo lea no tiene como, no lo entiendo.
Por ejemplo, cuando hay un caso, para no hacerlo tan largo, hay un caso bien especial cuando Cristo está en la cruz y le dice a uno de los dos presos que está junto a él. Hay una controversia porque en la versión hebreo, desde el arameo al hebreo, la versión es la siguiente: yo te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Y no como dice la versión que dice: yo te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Dios, en la versión original del arameo, no dice que va a estar inmediatamente en el paraíso con Cristo. Cristo le promete que Él va a estar en el paraíso, pero no ese mismo día. Es la traducción, y ese pequeño cambio hace incluso la formación de una ideología. O sea, una coma que ahí se saca por el cambio de traducción hace un cambio de tiempo. Y el tiempo es que en el futuro el Señor no le dice que en ese día va a ir al reino de los cielos con Él. Le dice: yo te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tantos problemas que hace una coma? Exacto. Por eso que la gramática es muy importante. La gramática, sí. Yo soy mala en la gramática. Eso que en los WhatsApp tú puedes discutir con tu esposa y tú después le dices: oye, no, yo no te dije eso, me lo escribiste. Es cierto, es cierto. Entonces, cuando José Smith habla de que en la Biblia no está toda la verdad, eso es verdad. O sea, eso es una realidad. La Biblia fue modificada, fue arreglada por un tema político, ni siquiera religioso específicamente. Había un tema de, aseguremos los judíos, porque, amigos, son el pueblo y el pueblo es el que tiene la plata. Entonces, porque ya habían muerto muchos, la persecución que había era gigante. Es cierto. Entonces, ¿qué había? Lo que siempre hay en la política: aseguremos el pueblo para nosotros. Claro. Es cierto. Entonces, por eso que en este caso, cuando nosotros leemos acá, no se especifica eso, cómo se pierde. Y eso es lo que hoy día los investigadores arqueológicos andan buscando y buscando y buscando, dónde encontrar los nuevos textos bíblicos. Han salido textos de los scrolls del Mar Rojo. No sé, Sí. Eso ayudaba mucho para encontrar, así era. Y yo no se lo había dicho a mi esposa, pero hay unos que encontraron que hay unas ciertas especificaciones que aparecen en el libro de Mormón, del Mar Rojo. Entonces hay cosas que definitivamente son cosas que uno queda así como ¡guac! Ahora, sabemos que nuestro Dios es misericordioso, el mismo ayer, hoy, para siempre, poderoso y perfecto. Y Él dice aquí en este capítulo que Él no va a permitir que nosotros y los descendientes de Nefi y Lamán y los gentiles no quedamos en esta confusión. En el versículo 32 dice: ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en ese horrible estado de ceguedad, en el que ves que están a causa de las partes claras y sumamente preciosas del Evangelio del Cordero, que han suprimido esa iglesia abominable cuya fundación tú has visto. Y después menciona acerca de ese libro que pues va a salir de los nefitas, de la posteridad de Nefi. En el versículo 40 dice: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Por eso el libro de Mormón es tan importante. No sé por qué mucha gente se queja con el libro. Yo sé que hay muchas cosas tal vez que no entienden, pero ese libro no viene a quitar nada de la Biblia. Viene a, más que todo, a apoyar la Biblia. A complementar. Y testifica de todo lo que vemos en la Biblia es verdad. Había un Jesús de Nazaret que caminó, que vivió y que murió, pero que resucitó, y que Él murió por nuestros pecados. Y que si seguimos todo lo que Él nos enseñó en la Biblia, seremos salvos. Es lo que viene el libro de Mormón a hacer, aclarar cosas que se le quitaron, cosas que fueron preciosas de los convenios, pero que mucha gente dice: bueno, los judíos, ellos lo
hay una palabra que no quiero decir, vamos a decir que ellos lo... Esa es la única palabra que me viene. Okay. No lo quiero decir. Pero ellos cometieron un error, ¿verdad? Y esos comidos ya no son válidos, como así. Mucha gente piensa en eso, que esos comidos... Lo abolieron. No, ya no son importantes. Ahora son nosotros los gentiles que somos importantes. Y no. Los gentiles, los judíos son importantes. Este libro, la Biblia, es un libro judío. Es un libro de los judíos. El libro también. Y es importante para nosotros también, los gentiles, todos, porque es el Dios de todo el mundo. Y como dice, hay que venir a ¿quién? A Jesús. A Jesús. Ujú. Y todo lo que pasó con la Biblia, todo lo que está pasando con el alejamiento, no es el fin. Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Y por eso es tan bonito este capítulo, porque aunque es largo, pero vemos al final que hay un Dios y ese Dios es el pastor sobre toda la tierra. Y por eso me encanta este capítulo, aunque sea largo, pero es como, tú ves cómo se redea todo, pero al final Dios, mira, no te preocupes, yo voy a solucionar todo. no se asusten. Bueno, sí, en el versículo 41, al final del versículo 41 dice, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre la tierra. O sea, es el mismo Dios para ambos libros. Uh-huh. No tiene mayormente diferencia, en el sentido de a quien adoramos. Solo un Dios. Uh-huh. Okay. Vamos a leer el capítulo 14 rápido, también un poquito largo, pero hay una parte que quería yo enfocarme. El capítulo 14 ahora habla acerca de la iglesia del Cordero de Dios, habla más acerca de eso, pero también habla acerca de las cosas que van a pasar en los últimos días. Y mi punto que yo quiero llegar es esto. Se declara muy simple en este capítulo que hay dos lados. Y ya hemos hablado de esto. Hay dos lados. Uh-huh. No hay un por medio, no hay nada, no es más o menos, es diablo o Dios. ¿Y a cuál vamos a escoger? Ese es el punto de este capítulo 14, literalmente. Y que esta guerra que comenzó en los cielos, esa misma guerra es aquí, en la tierra. Y no es una guerra de espadas, balas. Claro, hay guerras literalmente, pero la guerra espiritual no es una guerra de espadas, de cosas, de armas. De armas. Uh-huh. Pero es una guerra de opiniones, de a cuál lado vas a escoger tú. Y si usted se mete en las redes sociales, y por eso yo y mi esposa comenzamos este podcast, este programa, para por lo menos meter nuestra voz a esas opiniones al opuesto, ¿verdad? Que nosotros queremos llenar el mundo con la luz del evangelio y ojalá combatir lo malo, porque hay mucho negativo, ¿verdad? Es una guerra allá afuera en las redes sociales. A veces yo me meto en YouTube o Instagram y aparecen cosas buenas y aparecen cosas que son anti-mormón. Mi esposa se encuentra con anti-mormón casi cada otro día y le aparece algo en su feed de cosas de miembros que se han dejado de la iglesia y atacan la iglesia. Sí, entonces, se convierten en los peores enemigos. Es cierto. Así es. Entonces, el punto del capítulo 14 es, hay una guerra, hay que ser honestos y saber que la realidad es eso, que hay una guerra de opiniones y hay que escoger. Y escoger hoy, porque más tarde va a ser difícil, yo digo. Porque más tarde la guerra se va a poner peor. Uh-huh. Y se está poniendo peor. En el 2017, cuando yo me vine a Utah, no había tantas controversias como hay un día. Yo digo que era más tranquilo en esos años. Otra vez yo no estaba tan metido en lo que estaba pasando en el mundo, pero ahorita que estoy viendo todo, es wow. Me da miedo por lo que mis hijos van a crecer. Porque yo tengo como padre preparados a ellos, claro, para entrar en ese mundo. Un mundo de cosas de perversas. Que literalmente sí. es perverso lo que está pasando en California. Hasta mi madre me ha dicho, las cosas que está pasando en las escuelas son horribles. Yo no quiero meter a mis hijos en la escuela. Porque son cosas que están mostrando cosas sexuales a los niños, enseñándoles cosas que no tienen ninguna razón para estar aprendiendo cosas así en las escuelas. Uh-huh. A una edad tan temprana. Perdón, me puse un poquito apasionado. Es que me está acordando de cuando tú dices la guerra entre opiniones.
entre la década del 80 y la década del 90 surgieron grandes predicadores. De hecho, aquí en Estados Unidos hay uno que yo escucho, Billy Graham, ¿ya? Uno de los grandes, recorrió todo el mundo. Y no solamente él, muchos grandes evangelistas recorrieron el mundo enseñando y hablando de nuestro Salvador. Ahora, en aquellos años, si uno hace una retórica de la comunidad mundial que escuchaba los discursos de esos evangelistas, la gente estaba más, aceptaba más el mensaje. La calidad de vida era diferente, el pensamiento común, digamos, de las personas era muy distinto. ¿Ya? Lo que atacaba a los cristianos en aquel entonces eran otras cosas, que no era tan fuerte como ahora. Las corrientes de pensamiento hoy día son muy distintas. Hoy día las corrientes de pensamientos que hay van en contra de los valores que nuestro Dios nos ha enseñado, que es el valor de la familia primero que todo. Y hoy día eso es lo que están atacando. O sea, ya no es necesario que tú te cases con una mujer. O sea, eso es uno de los grandes puntos que choca contra nuestro evangelismo, contra nuestra misión de ser salvo, con nuestra misión de tener una vida eterna como familia. O sea, esa es una de las cosas que nos está atacando duramente a quienes sí estamos aún creyendo en que esta es la vida eterna. Este es el camino a la vida eterna, esta es la forma de vivir como cristiano. Y lo más triste es que aquellas personas que están en contra de lo que nosotros creemos y aceptamos, nos atacan. Es tan fácil, no lo hagas, no sigas. Por eso aquí en el libro de Mormón dice, mira, si hay dos caminos, y Jesús lo dijo, hay uno ancho y uno angosto, tú decides. Y el apóstol Juan dice, o seas frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, no hay otra opción, no hay otra opción. Entonces, si yo no quiero ser cristiano, no lo soy, pero no critico. Pero lamentablemente es una lucha que vamos a tener hasta que Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Amén. Buen discurso. Buen discurso, hermano. Bueno, hermana Maggie, ¿tienes algún comentario con respecto a eso o seguimos? No, es como lo mismo. O sea, hoy día conversábamos con unos amigos hermanos que nos juntamos a almorzar y hablábamos a los que tú asustaste y que se tuvieron que ir. No, bueno, sí, conversábamos de los tiempos difíciles que estamos viviendo ahora y que cómo afecta a los niños, por ejemplo, tú que tienes niños pequeños, a la posteridad que viene, cómo tenemos que resguardarlos del mundo, cómo afianzar los valores en sus corazones y en sus mentes, porque Satanás está atacando fuertemente, como todos los valores principales, la castidad, valores que la gente ya no los considera, o si tú hablas te tachan de que a lo mejor haces diferencia, que no acepta a las personas como son. Entonces, cuando uno no tiene que temer, digamos, de alzar la voz. Esa es la diferencia. No tenemos que permitir que nos opaquen las personas que piensan diferente a nosotros, sino que tenemos que alzar la voz como santos en los últimos días y defender nuestros valores como la castidad, defender la familia, la unión que todavía debe permanecer eternamente, y no que el matrimonio ya o sea, para la gente el matrimonio es mejor unirse, y si bueno resulta bueno y si no, bueno. Entonces sí, yo creo que el libro de Mormón habla mucho de esas cosas también, y de la iglesia que va en contra de los valores y de los principios, como decíamos. No es una denominación, sino que son aquellas ideas que vagan por el mundo. Exacto. Sabes que cuando yo me iba a casar con mi esposa, ella me dijo, mira, si nos casamos y no vamos a divorciar. Yo no acepto divorcio. Entonces, si tú no te vas a comprometer a dar el 100%, aquí terminamos. Así me dijo. Te la hizo.
Me puso ahí. La hizo cortita, ¿eh? O sea, ya sabes que el divorcio no está en tu contrato. No está en mi contrato. Antes muerto. Bueno, eso es lo que pasa ahora con la juventud. O sea, si esto no resultó... Y los líderes le estaban hablando, en uno de los discursos que escuchamos reciente decía, o sea, a la primera discusión, a la primera diferencia, bueno, nos divorciamos. Yeah. Es como la salida más fácil ahora. Listo, no lucho, no busco una ayuda, sino que el divorcio está como a las puertas ahí. Ya, a mí no hay salida. No tienes escapatoria. No. Amigo. No, me muero. Bueno, vamos a terminar con el 15. Ahora, en el 15, como hemos hablado, que los hermanos de Nefi se están peleando y él, recién salido de su visión, está completamente gastado, cansado. Entonces, por sus aflicciones ahorita son mayor de cualquier otro problema. Los problemas de sus hermanos no importa ahorita. Él está decepcionado con todo lo que vio porque vio que sus descendientes iban a eliminar. Y vio muchas cosas, claro. Hablamos que ellos pues, no preguntaron al Señor con respecto a sus preguntas, ni hicieron el esfuerzo. Y les enseña, pues, ustedes no guardan los mandamientos. Y ¿cómo van a esperar que Dios lo va a contestar? Y hablamos de eso. Pero quiero enfocarme para terminar, quiero enfocarme en el versículo 21, 22, 23, 24. Para terminar, porque creo que esta es la clave para todo lo que hemos leído hoy y es la clave para poder perseverar hasta que venga el Señor. El 21 dice que ellos dijeron, pues, ¿qué significa esta cosa que nuestro padre vio en un sueño? ¿Qué significado tiene el árbol que vio? Y él les dice, pues, representa el árbol de la vida. ¿Ok? 23 dice, ¿qué significa la vara de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y la respuesta que les da hasta el 24, y les dije que era la palabra de Dios, y quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario, para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Esa es la clave que a muchos nos falta en nuestras vidas implementar. Es aferrarnos a la palabra de Dios y escuchar y aferrar. Me gusta que use la palabra escuchar en vez de leer. Porque a veces nosotros leemos. Pero no sé, a mí me hizo interesante que usaran la palabra escuchar en vez de leer. Yo digo, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué son las palabras de Dios? Son las escrituras, claro, pero son también las palabras de profetas vivientes, antiguos. Las palabras de los apóstoles de hoy en día. Hay que escuchar porque ellos pueden ver más allá de lo que nosotros vemos. Creo que la hermana Sherry Du habló acerca de eso, de que los profetas ven que está al otro lado de la esquina. Porque a veces nosotros no vemos que está al otro lado de la esquina. Los profetas sí ven. Y ven todos los peligros que vienen. Y nos advierten. Pero si no escuchamos y no nos aferramos a esas palabras, ¿qué va a pasar? Va a venir un camión y nos van a pegar de un lado que no vimos, ¿verdad? Nos toca. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo han visto ustedes en sus vidas que aferrarse a las palabras de Dios y las escrituras y todo, cómo les ayuda a ustedes en sus vidas escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos, sean los siervos de la antigüedad o recientes? Sí. Estaba pensando cuando estabas hablando o analizando aquella escritura, cuando el presidente Nelson habla de este programa que venía, el Ven Sígueme, y lo empieza a implementar en la iglesia. Entonces, al poco tiempo viene la pandemia y ya no podíamos ir a instruirnos a las capillas, a asistir a las reuniones. Entonces, sí, yo tengo una convicción de que el profeta ve más allá, que recibe revelaciones, así como lo hizo Moisés, que vio como lo hace Nefi en estos capítulos, ¿cierto? Entonces, el profeta sí nos preparó, o sea, dijo, viene algo, no nos dijo viene algo, pero él sabía. Entonces implementan este programa de Ven Sígueme, que ya lo podíamos estudiar en casa, analizar. Esto del internet, hay cosas que son maravillosas, o sea, que lo podemos tener la escritura
aquí en nuestra mano. Y él dijo ya la lectura o el aprendizaje va a ser en casa y no va a ser como, la iglesia va a ser como una ayuda, pero no que vayamos, esperemos ahí sentados que el domingo nos instruyan, sino que nosotros tenemos que instruirnos en la casa. Y entonces me di cuenta y me da un testimonio de que el profeta sí recibe revelaciones y sabía lo que venía. Nos preparó para estos tiempos difíciles y nos ayuda, nos sigue ayudando en que nos preparemos como familia en casa, oremos y de esa manera hagamos como una protección para nuestros hijos, en este caso las que tienen bebés más chicos, protegerlos para estas generaciones, que estos tiempos que vienen, que hablaba Álvaro, de cómo Satanás está influyendo en los colegios, que no está solo pasando aquí, también en mi país había una discusión muy grande porque ya en los cuentos infantiles no son tan infantiles, ya que aceptemos la homosexualidad, que Juanito con Pedrito se pueden casar. Entonces los niños comienzan a verlo de una forma natural, que va en contra de los principios que el Señor ha establecido, que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Entonces, sí, leer las Escrituras nos fortalece, nos ayuda a mantenernos aferrados a la barra de hierro, porque no es solo como tomarte de la barra de hierro, debes, como decías tú, aferrarte, para que cuando vengan las tentaciones y aquellos vapores de tinieblas, podamos aferrarnos y podamos permanecer hasta llegar al árbol, que es nuestra meta, a donde nos conduce, digamos, a la vida eterna. Entonces, ese es mi testimonio. Qué locura eso. Sí, es una locura, pero cierto. El apóstol, el consejero de la primera presidencia, el presidente Eyring, dice y cita una escritura del Nuevo Testamento. Dice: este es el Dios verdadero, que te conozcan a ti. Yo, si algo estoy seguro, de que Cristo viene, de que Cristo vive y de que en algún lugar del universo va a llegar, está. Para nosotros como matrimonio, bueno, insisto, este fin de semana fue muy, muy especial. Esperamos repetirlo. La verdad que hemos recibido grandes bendiciones, no solamente nuestros amigos que espantaste. Esta misma ocasión de poder compartir contigo y con nuestros amigos que van a escuchar este podcast. Para mí, yo sé que Cristo vive, sé que Dios envió a mi hija y a los hijos de mi esposa, a nuestros 3 hijos que tenemos en conjunto, los envió Dios y Él es nuestro dueño. Y Él nos habla por medio de muchas cosas, y por eso que esta semana para mí ha sido muy especial, porque yo estaba a punto de tomar una decisión, lo habíamos conversado nosotros, y voy a una entrevista. Fue una entrevista que yo solicité para preguntar acerca de la recomendación del templo, y me dice el hermano: le tengo un llamamiento. Y yo le había dicho a Dios, le había preguntado a Dios: ¿qué hago? Necesito que usted me hable. Y Dios habla de muchas maneras. Y cuando me da el llamamiento, no tengo nada más que decir. O sea, es Dios que me dice: no, o sea, a ver, ¿para dónde va? Te quiero aquí. Y me dio un llamamiento que el Señor sabe que a mí me encanta, trabajar con niños. Los voy a desordenar lo más que pueda. El Señor sabe que soy un loco, que a pesar de que ya tengo 50 años puedo seguir haciendo reír a los niños, y enseñarles el camino a la vida eterna en palabras para niños. Así que nada, estoy feliz, mi esposa más feliz porque tampoco le conté nada. Yo estaba feliz con YouTube y la pantalla ahí. Yo estaba, mira, está el afro, mira, le dieron llamamiento a los niños. Ese llamamiento es perfecto para mí. Muchas personas miraron así, sí, con cara de felicidad. Sí, entonces, nada, estoy contento. Dios respondió a nuestras oraciones. Y no solamente eso, otras cositas que el Señor nos ha... digo, fue una semana redonda. Así que con mi esposo estamos felices. Y nada, agradecerte a ti, Iván, por esta oportunidad de que junto a mi esposa compartamos el Evangelio eterno,
¿ya? Y si se da en alguna otra oportunidad poder volver a compartir la escritura, el mensaje y la salvación que se nos viene, sea en este momento para nosotros o en algún futuro después del velo, pero sabemos que Cristo nos está esperando a nosotros. Y les prometo que no va a ser tan largo. Es que estos capítulos había mucho. Sí, pero estaban largos. Pero bueno, lo importante es que analizamos y compartimos nuestros sentimientos para que otras personas también puedan fortalecerse. Tal vez algún día lo hagas con otras personas y nosotros podamos escuchar sus testimonios. Yo, como decía Álvaro, siento que cuando nos acercamos al Señor, estudiamos la Escritura, reflexionamos, oramos, ayunamos, te acercas tanto al Señor que hay una comunión tan grandiosa. Entonces puedes sentir el gozo de tener el Evangelio en tu vida. Y es lo que nos libra de las tentaciones que en estos tiempos estamos viviendo. Es cierto. Gracias a ustedes por compartir sus testimonios y sus experiencias y su inspiración, porque hoy aprendí mucho de ustedes y nosotros de ustedes también. Sentí que el Espíritu estaba aquí con nosotros y iba a poner el video de Elder Bernard, pero creo que ahí lo voy a dejar. Y este video lo voy a poner en nuestro Instagram para que ustedes lo puedan ver. Realmente les invito a que vayan a leer ese discurso que se llama Pero no les hice caso, de abril de 2022. Pero quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando y también a usted, Álvaro y Maggie, por venir y permitirme en vez de desahogar y por el tiempo que me prestaron. Y pues gracias a todos ustedes y les invito a que primero compartan el podcast. También tenemos planes de subirlo en YouTube, donde compartan con sus amigos en YouTube y comparten sus testimonios. Inviten a sus amigos a leer el libro de Mormón. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Es algo que nos acercará más a Jesús y a nuestro Padre Celestial. Y como ustedes nos han dicho, si nos aferramos a Él, vamos a poder vencer al enemigo. Y el presidente Russell Nelson lo dijo, e incluso el presidente Thomas S. Monson, que es necesario que leamos el libro y hay mucho poder en ese libro. Y bueno, gracias a todos ustedes y les dejamos buenas noches